Bien, buenos días, Dios le bendiga. Pues estamos acá una vez más para impartir la segunda clase del módulo de Teología 3. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, vamos a comenzar pues con una oración encomendando al Señor nuestro Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque cada día son nuevas tus misericordias. Rogamos, Señor, que nos sea dada sabiduría y así como desciendes, Señor, tu alto, tu sabiduría sobre nuestras vidas. Y tu palabra, Señor, en tu gracia, tu perdón, vamos a implementar en nuestras vidas, Señor. Vamos a crecer por medio de estas enseñanzas, en el nombre de Cristo Jesús. En la clase pasada, pues estuvimos hablando sobre la introducción a la hematología. Esa es la teología que utiliza esa carrera del estudio del pecado. Estuvimos abordando el tema del pecado, en el cielo, el pecado de Lucifer, y también vimos acerca de la caída de Adán. Pues hoy vamos a ver el tema sobre la universalidad del pecado. Para ello, bueno, les voy a compartir una presentación. Ok, acá lo tenemos. Un segundo aquí, unas cosas aquí. Ok, bien, ya estamos bien. Clase número 2, la universalidad. Vamos a empezar con estos tres bíblicos que nos hablan acerca de la universalidad del pecado. Dice 1 Reyes 8:46, así que pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque. La primera porción de Colosenses. 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Con esto nos referimos a la universalidad del pecado, es que toda la raza humana está bajo el pecado. Vamos a ver las distintas perspectivas de esta declaración, pero lo cierto es que está en nuestra naturaleza. Como hablaba aquí la clase pasada, el gran problema de la humanidad no es lo que ha hecho, sino lo que es. No es lo que hace, sino que nació en pecado. Está en el ser humano el pecado y eso es lo que lo convierte en un pecador, eso es lo que lo lleva entonces a practicar el pecado. Entonces, vamos a proseguir. En primer lugar, vemos sobre el pecado original. Dice primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entre los cuales, Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí podemos ver entonces cómo la Biblia declara que desde el nacimiento nosotros nacimos en pecado. Es a causa de Adán, el pecado de Adán, como el pecado pasa a toda la humanidad. La depravación, la depravación del ser humano. Vamos a ver algunos puntos bíblicos sobre qué es la depravación. La primera, Romanos 1:28 nos dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bien, en este versículo, que es el que se basa
aunque hay otros versículos más que vamos a ver, este concepto de la depravación, vamos a verlo en el diccionario Vino. Esta palabra reprobada, ¿qué significa? Vamos a buscarlo acá en el diccionario. Esta palabra reprobada, y aquí lo tenemos aquí en la Biblia de Romanos, es Romanos 1:28. 1:28. No, que dice, como ellos no aprobaban tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta palabra reprobada es la palabra griega 96, es adóquinos. Vamos a verla acá en el diccionario. Dice, significa no soportando la prueba. O sea, que los entrega Dios a una mente que no puede soportar, que no puede vencer el pecado como tal. ¿Ok? Entonces eso como consecuencia precisamente de que se olvidaron de Dios, se olvidaron del Creador y adoraron más a las criaturas que al Creador. Entonces Dios los entrega a esta mente reprobada. Entonces no pueden ellos hacer el bien, no pueden ellos vencer el pecado. Y entonces, bueno, como consecuencia, vamos a ver otros textos bíblicos que respaldan esto. Dice, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Con su mente completamente entregada, inclinada hacia la maldad. Isaías 64:6 dice, y si bien todos nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice aquí cómo habla que aún nuestra propia justicia, nuestras propias buenas acciones, pues son como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, el hombre no puede agradar a Dios por sí mismo, por su propia fuerza no puede hacerlo. Está con una mente reprobada, está inclinada, el hombre natural como tal, está inclinada su mente a la maldad. Y aún las cosas buenas que podamos hacer, pues es como inmundicia, porque la motivación de la acción, de lo que hicimos, puede que hayamos ayudado a alguien, pero a veces la motivación no ha sido agradar a Dios, no la hemos dado gracias a Dios, no hemos glorificado a Dios. Me refiero al hombre que aún no conoce a Cristo, el hombre natural. Entonces, aún esa acción que aparentemente a la vista es buena, pero la intención y la motivación no ha sido dar gracias a Dios, no ha sido glorificar a Dios, no ha sido dependiendo de Dios, se nos toma como inmundicia, aún como pecado. Recordamos que cuando Dios nos vaya a juzgar, no solo va a juzgar nuestras obras, sino que va a juzgar la intención del corazón. Entonces aquí hay dos componentes, porque alguien pudiera externamente hacer algo aparentemente bueno, pero su intención es mala, entonces eso convierte en mala toda la acción. Entonces vemos que el hombre está depravado completamente y está imposibilitado de por sí mismo poder agradar a Dios. Bien, vamos a ver el alcance de la depravación del ser humano. O sea, ¿a qué áreas ha infectado el pecado? El Salmo 51:5, vamos a buscarlo. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, el hombre desde que nace está desprovisto de justicia, está entregado a la iniquidad aún desde su nacimiento. Primera de Corintios 2:14 dice, Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que
esta depravación por el pecado, el haber nacido en pecado, pues imposibilita al ser humano de poder entender los misterios de Dios, imposibilita entender las cosas espirituales. A este hombre, bueno, la Biblia le llama el hombre natural. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Evidentemente esta ceguera proviene del pecado. Entonces el hombre está con un entendimiento entenebrecido, no puede comprender, no puede entender el evangelio de forma natural. Tiene que Dios revelarse a su vida, tiene que Dios quitarle esa venda espiritual para poder entender. Romanos 1:25. Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, perdón, aquí se me fue algo aquí. Sí, está bien. Ok, entonces no tienen afecto realmente por Dios. En lugar de adorar a Dios, pues adoran entonces a las criaturas. Esto es en el hombre natural. Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, ha afectado su mente y están completamente inclinados hacia el mal. Gálatas 6:8. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas al que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Bueno, esto habla de un ciclo sin fin de siembra y cosecha, donde es una cadena interrumpida de pecado. El hombre siembra pecado, cosecha pecado, vuelve a pecar, y así sucesivamente. Una cosa conduce a la otra. No puede dejar de pecar por sí mismo. Primera de Timoteo 4:2. Dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Bueno, una de las cosas que hace el pecado es que cauteriza la conciencia. Y bueno, vamos a seguir aquí. Y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dice: prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen en ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, cosas que Dios creó que son buenas, el hombre natural, por tener también la conciencia cauterizada, pues también distorsiona entonces todas las cosas que Dios creó que son buenas, las distorsiona entonces para mal. Hay otra cita bíblica aquí respecto a este punto aquí. La voy a compartir. Isaías 5:20. Isaías 5:20. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen a lo amargo dulce y lo dulce amargo. O sea, hay una distorsión moral producto del pecado.
Bien, la imputación del pecado. Bien, este es un tema interesante. ¿Qué es? Bueno, la imputación. La imputación es cuando se nos atribuye, así como en Cristo, la justicia de Cristo se nos atribuye a todos nosotros, también el pecado de Adán se nos atribuye a todos nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí el apoyo de esta acerca de imputación del pecado lo vemos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, en Adán, en la cabeza, por la relación del ser humano, pues, por el pecado de Adán se nos hizo imputado pecado a toda la raza humana. También, bueno, luego vamos a ver que por la justicia de Cristo, por el segundo Adán, a todos los que creen en él, pues es imputado entonces la justicia. Entonces aquí hay dos posibles explicaciones acerca de la imputación del pecado. Una explicación realista y otra representativa. La representatividad. La realista la podemos ver justificada por Hebreos 7, 9 al 10. Vamos a leerla. Hebreos 7. Al 10. Dice, puedes decir así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, aunque aún estaba en los lomos de sus padres, cuando Melquisedec recibió. Aquí, aunque está hablando acerca de los diezmos de Abraham, es aplicable también a lo que sucede entonces con el pecado. Aquí vemos que Abraham todavía no había nacido su hijo Isaac, porque su vez había nacido su nieto Jacob. Pero como Abraham había pagado los diezmos, ellos estaban dentro, en los lomos, en la simiente ahí en la semilla de Abraham, estaban contenidos, bueno, su descendencia, pues al Abraham pagar los diezmos, simbólicamente también estaban pagando los diezmos, entonces su descendencia. Lo mismo sucede con el pecado. Como Adán pecó, entonces también su descendencia que estaba en sus lomos también. Esta es una forma de explicar el pecado. También por representatividad, o sea que Adán representa a toda la raza. Vamos a ver Romanos 5:12, 18. Romanos 5:12. Este tiene, bueno, mayor apoyo en la escritura. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Aquí es interesante, por ejemplo, que la que realmente peca, en primer lugar, es Eva, porque como Adán es la cabeza, entonces él representa a toda la humanidad. Entonces, por eso se dice que entró por Adán, cuando realmente quien peca acá, en primer lugar, es Eva, pero la cabeza es Adán. Entonces, él es la representación de el género humano, de toda la humanidad, toda su descendencia. Entonces, vamos a ver el 18 también. Dice, así que como la transgresión de uno vino, por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Entonces, el segundo Adán, el cual es Cristo, por él viene la justificación de vida. Entonces, esto es una buena noticia en el sentido de que Adán representa a toda la humanidad en cuanto al pecado, toda la humanidad junto con él. Pero el segundo Adán, el cual es Cristo, por su justicia, los que creen en él, los que son su descendencia por la fe, pues también les imputada toda la justicia. Y Oseas 6:7. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaleció el contrario. O sea, en el pecado de Adán, bueno, la explicación que le estaba dando, pues que todos habían traspasado el pacto como mismo. Dios ve a toda la humanidad si hubiera cometido el pecado.
Y entonces tenemos tres elementos de la culpa del pecado. Por nacimiento, el pecado me concibió mi madre por la naturaleza pecaminosa que está en el ser humano, por herencia, llamar así, por imputación. En este caso vimos la representatividad como cabeza. Adán representa a toda la humanidad. Y también por la responsabilidad personal, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por esas tres causas, pues el hombre es culpable de pecado. Bien, entonces, ya una vez que hemos conocido a Cristo, ¿cuál es nuestra relación entonces con el pecado? En primer lugar, hay un llamamiento al hombre natural a convertirse, a arrepentirse del pecado. Hechos 3:19, vamos a leerlo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces se nos llama al arrepentimiento para que haya perdón de pecado. Y entonces se restaure la relación con Dios. Por otro lado, la ley del pecado sigue existiendo. En Romanos 7 lo podemos encontrar como hay una lucha entre, Pablo explica su lucha de que con la mente quiere servir a Dios, pero encuentra la ley del pecado que está en sus miembros, en su carne, que lo lleva a hacer cosas malas. Entonces, a pesar de que uno acepta a Cristo, pues esa ley está ahí, es la naturaleza del pecado que está en el ser humano. La buena noticia es que nos ha sido dado una nueva naturaleza por medio del nuevo nacimiento, la cual nos ayuda a vencer al pecado. Es la ley del espíritu de vida en Cristo, aleluya. Eso lo podemos encontrar en Romanos 7 y Romanos 8. Él le acecha el mundo, la carne y el diablo. Estas tres cosas siguen acechando al creyente para que el creyente se encuentre revolcado, vuelva al pecado, vuelva a caer al pecado. Y lo vemos ahí en Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. No leímos Romanos 7 y 8 para no optimizar un poco el tiempo, se lo dejo de tarea leerlo. Dice, 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vemos el mundo tratando de ponerle tropiezo al creyente por medio de la vanagloria, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, para que vuelva a caer en el pecado. Y 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien. Ahí tenemos la acechanza del diablo, que está buscando también que caigamos. Y bueno, la carne, evidentemente, por la ley del pecado que está en. ¿Ok? Ahora, cuando el creyente peca, pues pierde la paz, el gozo, la comunión y hasta la salud. Aquí, bueno, estos elementos que lo voy a describir, pues le voy a dejar de tarea que usted busque en la escritura donde dice que al pecar perdemos la paz, perdemos el gozo, la comunión y hasta la salud. ¿Ok? Entonces, también el pecado, bueno, se puede prevenir, podemos vencerlo por medio de la intercesión de Cristo, el ministerio del Espíritu Santo, poniendo la palabra en la mente y el corazón y por medio de la oración. Entonces, a propósito de eso, le voy a dejar entonces como tarea esto que tenemos acá. Encuentra otras porciones, de la Biblia que hablen sobre cómo el pecado está en nuestra naturaleza, la pérdida de la paz, el gozo, la comunión y salud por caer en el pecado, y cómo vencer el pecado por medio de la palabra, la oración, etc. ¿Okay? O sea, ¿qué porciones de la Biblia hablan sobre esto? Entonces, bueno, les dejo esto de tarea. Espero que puedan hacerla y enviarme por inbox, ahí por el WhatsApp, la respuesta de su tarea. Entonces, bueno, Dios le bendiga y la paz de Dios sea con usted.